Quiero compartir con ustedes una enseñanza, una prédica acerca de un hombre espectacular. En la Biblia hay algunos personajes tan intensos. Hay unos hombres, unas mujeres que dejan una huella tan grande, no solo para su tiempo, sino que trascienden el tiempo. Hoy quiero hablarte de una persona que tuvo tal entereza, tal fortaleza, tal valentía, tal integridad, tal entrega, que fue tan grande su amor por Jesús, ese ardor que tenía en su corazón, que trascendió los siglos. Un impacto tan grande de un pequeño hombre, sí, pequeño, que Dios lo engrandeció, porque Él hace en sus creaciones, en sus hijos pequeños, débiles, pecadores, puede hacer un santo maravilloso. Hoy te quiero hablar de uno de los personajes de la Biblia que yo quiero mucho, que me inspira, que me anima, que cuando yo he leído su palabra, he visto su vida, he reflexionado acerca del mensaje que Él nos da, me emociono. ¿Y cuántas veces hemos sido exhortados, corregidos, impulsados, retados por este pequeño hombre? Hoy quiero hablarles de Pablo, un hombre que se dejó transformar por Dios, un hombre que tuvo sus luchas, tuvo que hacer un camino de conversión, un camino de santidad. Hoy quiero hablarte de un hombre que puede parecerse a ti, que puede tener tus mismos sentimientos, manera de pensar, y por eso ruego a Dios que te puedas sentir identificado con este hombre de fuego. Sí, Pablo es un hombre de fuego, es el hombre que nos trae una valentía, una exhortación a ser verdaderos creyentes de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con un resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó:
Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró fuerzas. Hermanos, hoy, 25 de enero del 2021, la iglesia nos recuerda la conversión de San Pablo. ¿Y por qué este evento tan personal, que es la conversión de una persona, puede la iglesia recordarla? ¿Por qué la iglesia a todo el mundo católico le presenta y dice: hey, atentos, hoy recordamos la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso, un judío, un fariseo? ¿Por qué es tan importante? Porque, queridos hermanos, después de Jesús, un gran evangelizador en esta tierra ha sido Saulo de Tarso, que cambió su nombre por el de Pablo. Saulo o Saúl es el nombre hebreo. Pablo significa pequeño, pequeño. Dice la tradición que Pablo al parecer era de baja estatura, no tenía cabello y que no era agraciado físicamente, no era muy guapo. Pablo, pequeño, él sabe y es consciente de lo que él era antes. Un fariseo perseguidor de cristianos. Un hombre que tenía una convicción en aquel momento. Él creía firmemente y defendía con ardor esas ideas: perseguir a los cristianos, ajusticiarlos. Él estuvo presente cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban, murió apedreado, y la Biblia dice que Saulo aprobaba, estaba de acuerdo con que maten a pedradas a Esteban. Saulo era un hombre que estaba convencido, estaba equivocado, pero estaba convencido. Escúcheme bien esto: ¿cuántos de nosotros tenemos convicciones? Somos personas de convicciones, pero podemos estar equivocados. Estamos tantos años, nuestra mente está cerrada, nuestra manera de pensar está cerrada. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos equivocados. Y por estar equivocados no hacemos el bien, sino hacemos el mal. Queremos hacer el bien, pero terminamos dañando. Saulo creía que siguiendo las convicciones que él tenía, estaba haciendo un bien a la fe judía. No se daba cuenta que estaba combatiendo, que estaba persiguiendo al mismísimo Jesucristo, a Dios. Saulo consigue salvoconductos, permisos para ir a predicar, para ir y capturar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Y obviamente, ¿para qué? Para ajusticiarlos y para que le den pena de muerte. Él tiene una convicción, pero está equivocado. Cuidado con las convicciones que usted pueda tener
y que ha cerrado su mente y ha cerrado su corazón a la verdad de Dios. No, es que yo pienso así, a mí yo no creo en esto, no creo en aquello, a mí no me parece. No es necesario que yo tenga que ir a la iglesia, no es necesario que tenga que confesarme. Dios me ama y me comprende y me entiende así como soy. Son sus convicciones, pero está equivocado. Y como Saulo, tal vez en esas convicciones no solo se está dañando así porque se está perdiendo de la gracia de Dios, sino que además está haciendo daño a otras personas. Porque al no caminar en la voluntad de Dios, está usted involuntariamente, porque yo no creo que usted quiera hacer daño a los demás intencionalmente, pero lo está haciendo como lo hacía Pablo. Saulo en ese momento, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Y como dice la palabra, es impresionante, dice, respirando todavía amenazas de muerte. Estaba enfurecido, estaba pero jadeante. El hombre era así, un volcán fuerte. Su temperamento era muy fuerte. Lo que le faltaba en estatura lo tenía en carácter. Y él iba por los cristianos, iba a perseguirlos, hasta que cuando va a Damasco, en el camino a Damasco, es Jesús mismo quien se le aparece. Quiero decir algo. Saulo vio a Jesús como le vieron los apóstoles cuando Cristo resucitó. Él mismo lo dice, como un aborto. A mí se me apareció el mismo Cristo. Por eso Saulo es apóstol, porque Cristo se le aparece, Cristo le llama, Cristo le envía. El mismo Jesús que amó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Simón, el mismísimo Jesús. Y dice que cuando él va camino a Damasco, cae al suelo. Ahí está la tradición que dicen que cae del caballo, para indicar que él iba muy orgulloso, cae al suelo. No sabemos, sinceramente, la palabra nos dice que iba montado en un caballo o iba a pie. Dice que cae al suelo, cae a tierra. Porque a veces, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia, tenemos que caer. Porque así es la naturaleza humana. Somos tan orgullosos, tan soberbios, tan autosuficientes, que pensamos que podemos ser felices por nuestras propias fuerzas. Y no entendemos que es imposible ser feliz si no tenemos a Dios en el corazón. Y Saulo tenía un orgullo, la ley, él era un fariseo, él era un hombre religioso, pero su orgullo ni siquiera era Dios, era la ley, los 500 mandamientos que tenían los fariseos. Imagínense, ese era su orgullo, esa era su convicción. Y cae en tierra. Este signo me parece muy importante. Muchas personas le tienen miedo a caer derrotados. Por experiencia personal, yo me encontré con el Señor o me rendí a Él precisamente cuando estaba derrotado, cuando estaba con el corazón roto, cuando estaba totalmente doblegado. Y le doy gracias a Dios porque permitió que tocara a fondo. Y le doy gracias a Dios que mis rodillas literalmente se doblaron en el suelo, tocaron el suelo y le pidieron a Dios: sálvame, Señor. Le doy gracias a Dios por las pruebas, dificultades, por las lágrimas que me tocó vivir en ese momento de mi vida, por todo lo que perdí, por todo lo que había sufrido. Le doy gracias ahora, después de todos estos años. Le doy gracias al Señor y le digo: fuiste tan bueno conmigo que permitiste que yo tenga esta experiencia. Porque, hermanos, si yo me hubiese librado de los problemas que tuve años atrás, estoy seguro que seguiría en mi pecado, seguiría en las tinieblas, seguiría en mi rebeldía.
Y tenemos a veces que darnos con el suelo. No tenga miedo cuando un negocio salió mal, cuando tuvo una catástrofe económica, o no tenga miedo si hay una crisis matrimonial, o incluso si hay una enfermedad, o hay una gran dificultad o una gran pérdida. Porque precisamente en ese instante es cuando Dios podrá obrar. No es que Dios quiere vernos así. Lo que sucede es que nuestro orgullo a veces es tan gigantesco, queridos hermanos, que no permite que Dios nos sostenga. Debería ser fácil simplemente decirle: Señor, entra en mi corazón, quiero vivir para ti. Pero no es así. Preferimos el dinero, el poder, el placer. Preferimos hacer nuestra vida de espaldas a Dios. Y cuando la hemos destruido, y cuando nos hemos burlado de Dios y de todo lo sagrado, a veces allí es donde nos encontramos en el suelo, tirados. Pero el Señor no nos abandona. Pero el Señor no nos deja allí y nos olvida, como diciendo: te la buscaste, ahí te quedarás. Te buscaste ese dolor, te buscaste ese fracaso, te buscaste esos problemas, ahora verás. No. Jesús se aparece delante de Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que no entendemos que todo lo que le hacemos a las demás personas se lo hacemos a Jesús. Jesús lo dijo: me diste de comer, me diste de beber, estaba desnudo, estaba enfermo, me fuiste a ver cuando estaba en la cárcel. Y le dirán en el Evangelio de Mateo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo. Y Jesús le responde: cuando lo hicieron por uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Todo lo que hacemos a los demás, se lo hacemos a Jesús. Si yo bendigo a un instrumento de Dios, bendigo a Jesús. Si yo maldigo a alguien, estoy rechazando a Jesús. Si yo soy solidario con alguien, soy solidario con Jesús. Jesús se esconde en los débiles, en los pequeños, en los pobres, en los marginados, en aquellos que nadie quiere. Jesús se disfraza y se mete en aquel forastero, aquel inmigrante, aquel extranjero. Nunca margine a nadie, menos porque no es de este país. Pero es que hacen esto. Cristo fue inmigrante con la Virgen María y con José. Huyeron a Egipto y ellos no eran de allí. No hagamos lo mismo. Son nuestros hermanos, están sufriendo como tú y como yo. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Él lo está viendo frente a él. No es un holograma, no es una imagen así estática. Saulo está viendo a Jesús parado como él contempla a los demás. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú me persigues, pero yo te quiero dar amor. Yo te quiero dar bendición. Levántate, entra en la ciudad y allí te voy a decir lo que voy a hacer. Lo llevaron. Saulo estaba ciego, se quedó ciego. Pero ahora viene la otra parte. Había un cristiano en Damasco, un hombre bueno que se llamaba Ananías.
Y Dios le habla y le dice a Ananías, qué lindo detalle. ¿Se acuerdan? Jesús a Saulo le dijo, Saulo, Saulo, le llamó por su nombre. Y ahora le llama a Ananías por su nombre. ¿Sabías? El Señor te llama por tu nombre. Él conoce tu nombre y te llama de manera personal. Y esta noche lo está haciendo. Y en este momento Él lo está haciendo. Te llama de manera personal. Y le dice, quiero que vayas y que ores por este Saulo de Tarso. Y Ananías le dice, oye Señor, él es un perseguidor, él tiene unos documentos, él quiere meter a la cárcel, yo no voy a ir, ¿cómo voy a ayudar a aquel que nos quiere hacer daño? Jesús lo ha dicho claramente, bendigan a quien los maldiga y ayuden a aquellos que le pidan ayuda y abusen de ustedes, ayúdenlos. Es una sorpresa. Es un misterio. Ananías le va a explicar a Dios, le va a explicar al Señor, tú estás equivocado, yo no puedo ayudar a ese hombre, que se quede ciego, mejor, así ya no va a perseguir cristianos. Mira, la manera de Ananías era que Saulo se quedara ciego, pero Dios decía, no, tú tienes que ir. Tú vas a ser un instrumento de bendición para él. Él te necesita, Ananías. Él necesita que tú vayas y le hables. Pero ese hombre es malo. Ese hombre es un perseguidor. Necesito que vayas. Porque le dice el Señor a Ananías, le revela algo de este misterio. Le dice, ve, ese hombre es un instrumento elegido, alguien que yo he elegido. Yo soy libre de llamar a quien me plazca, de poner a quien me plazca. A tus ojos tal vez no vale Saulo. Saulo no debe de estar allí, pero Jesús dice, pero yo lo elijo, yo lo llamo, yo lo necesito, yo quiero que él tenga una misión. Y dice el Señor, por mí ha sido elegido, para llevar mi nombre a pueblos, reyes y a los hijos de Israel. Y le revela la misión de este gran evangelizador. Ananías se rinde, va a la casa donde está alojado Saulo, está ciego, está orando, son 3 días que está orando, ayunando, y entonces le va a decir unas palabras hermosas. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y Saulo se bautizó. Y Saulo escribió las cartas del Nuevo Testamento a varias comunidades y llevó el Evangelio de manera valiente y extendió la palabra de Dios y rompió esquemas y ayudó a romper paradigmas, moldes esquematizados que tenían los cristianos que venían del judaísmo. Saulo fue una bocanada de aire fresco, era parte del plan de Dios. Necesitaban del carácter, de la entrega, de la entereza, de la valentía, de la decisión, de esa incluso terquedad de Pablo para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que toma nuestras vidas, nuestro temperamento, nuestra manera de ser y nos impulsa a llevar la palabra del Señor. Y nosotros podemos ser Ananías, que juzgamos a los demás y pensamos que ellos no, esa persona es un pecador, una pecadora, aquel un tramposo, una tramposa, un falso, mentiroso, corrupto. Dios te va a pedir que lleves la palabra a todos. No habría un Pablo, un San Pablo, si Ananías no obedecía a Dios y oraba por este hombre. Y no habría muchos libros del Nuevo Testamento si Saulo no se hubiese encontrado
con el suelo ese día en Damasco. Dios nos llama a ti y a mí. Dios quiere que tú te acerques a Él. Tú eres un instrumento elegido de Dios. Quiero decirte esto con todo mi corazón. Tú eres un instrumento del Señor y el Señor te está necesitando. El Señor te ha elegido. El Señor te está llamando y el Señor quiere que tú utilices todo ese carácter que incluso para algunos dicen que mal carácter tienes. Es que Dios lo va a utilizar para que tú seas un instrumento hermoso en las manos de Dios. Permite que el Señor te moldee. Permite que haga de ti una creación nueva, que haga de ti un instrumento de bendición. No pongas límites, no pongas reparos, no pongas limitaciones a lo que Dios quiere hacer. No seas como Ananías, que quiere poner pretextos, que pone etiquetas a las personas. Permite que la gracia de Dios se manifieste para todos, que llegue y toque los corazones de todos. Y nunca reniegues y nunca te desanimes si has tocado el suelo, porque quiere decir que está pronto el momento que el mismo Jesús te va a levantar, te va a mostrar cuál es su voluntad y su proyecto, y tú le podrás servir. Hoy nos ponemos bajo esa bendición, esa unción de San Pablo para llevar el Evangelio. Ay de mí si no predico, ay de mí si no llevo la palabra de Dios. Que me quiten todo, pero que no pierda la gracia de mi Señor, el amor de Dios en mi corazón. Hermanos queridos, Dios nos necesita. Afuera hay mucha gente que no conoce a Jesús y es tiempo de llevar el Evangelio con alegría y con decisión. Te toca a ti responder y te exhorto a que abras tu corazón y permitas que Dios haga en ti una nueva creación y que seas el instrumento que tanto el Señor anhela. Amén.